Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Muy bien, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y Ahí usted? la llevan. Pues Vamos. aquí encerrado, pero ¿qué le hacemos? ¿Verdad? Todo bien. ¿Cómo van con sus clases? ¿Ya más en forma? ¿Más trabajo? Sí, más trabajo. Me imagino, ¿no? Acostumbrándose, dicen por acá. Bueno, ¿si están tomando más clases en línea o solamente les dejan trabajos? O ambas, yo creo, ¿no? Solo dejan más trabajo. Solo dejan, ¿verdad? Ya no vamos a dejar nada, es total. Mejor que volvamos a cursar la materia, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con la clase. Eh, ¿Cómo les fue con sus ejercicios, sobre todo el de la tabla externa? Por ahí vi que algunos tuvieron detalles, ¿no? Pero más que nada fueron errores de sintaxis, cosas del estilo, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito que se unan unos cuantos más para empezar. Este, También tenemos que pendientes, voy a abrir, bueno, tenemos pendientes nada más ya un caso de estudio de una práctica, ¿no? De modelado. Y ya con eso estaríamos cerrando. Y creo que y bueno, y las series, ¿no? También de los temas, pero ahorita vemos cuándo los vamos a revisar. Por ahí los tenemos ya anotados en Classroom. Bueno, no sé si quieran que revisemos algo antes de continuar con el siguiente punto de respecto a lo que llevamos de SQL. ¿Todo bien? ¿Alguna duda con respecto sobre todo al ejemplo de la tabla externa que hicimos? Creo que la gran mayoría más o menos ya lo pudo hacer. Aquí nada más lo que les quería comentar es que por ahí vi de repente que se confundieron un poco con lo que hace realmente la instrucción create directory, create o replace directory, ¿no? Nada más para hacer énfasis, no confundir esto con la creación en sí del directorio físico en el sistema operativo. A nivel de base de datos, esto nada más es una manera de visualizarlo. Pueden verlo como si fuera un alias, ¿se acuerdan? El alias que hicieron de RLGraph para SQL Plus. O sea, en realidad esto es lo que hace el manejador, crear una etiqueta, ¿no? O un nombre que se le asigna a un objeto, que se llama objeto de tipo directory, que representa a una ruta en el sistema operativo. O sea, lo único que para lo que sirve este objeto es que en nuestro código, en nuestras instrucciones, en lugar de poner la ruta, se pone el nombre, ¿ok? Para no tener que estar poniendo en nuestro código rutas que son particulares a un sistema operativo. Entonces siempre se hace referencia en el código SQL con el nombre. Por eso es que aquí en nuestro ejemplo, como recordarán, en lugar de poner aquí, ¿no? El nombre o la ruta más bien de dónde están los archivos, pues se pone un objeto, el nombre del objeto directory, igual aquí, sí, como pueden observar, para no tener que estar escribiendo rutas, ¿no? Entonces nada más ese detalle quería aclarar, ¿no? Cuando se crea el objeto no se va a crear realmente el directorio en un sistema operativo, ¿no? Ese es independiente y se tiene que crear manualmente, ¿ok? Bueno, entonces nada más eso es lo que les quería comentar de las tablas externas. Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a continuar con el siguiente punto, que serían las tablas temporales. Ok. Hemos visto hasta ahorita ciertas clasificaciones de tablas, ¿no? Tablas permanentes. Dentro de las permanentes vimos
que hay las externas, las permanentes como las clásicas que creamos, ¿no? El primer ejemplo que hicimos fue una tabla permanente. Y vamos a ver ahora lo que son las tablas temporales, ¿no? A diferencia de una permanente, bueno, ¿por qué se le llaman así? Primero que hay que entender, la definición de la tabla esa siempre existe, ¿no? Lo que es temporal son los datos. Entonces, una tabla temporal, la característica es que los datos desaparecen de manera automática cuando ocurren algunos de los siguientes eventos, que puede ser al cerrar la sesión, el usuario que inserta los datos, se cierra la sesión y esos datos se desaparecen, ¿no? O también cuando se termina una transacción al ejecutar la instrucción commit. Ahorita explicamos brevemente qué es esto de, de la transacción y de la instrucción commit, ¿ok? Otra característica que tienen las temporales es que sus datos son privados, es decir, cada usuario puede insertar datos a la tabla temporal, pero esos datos nadie los ve más que el propio usuario. A diferencia de una tabla permanente, que los datos pues los pueden ver todos los usuarios, obviamente que tengan acceso, ¿no? Pero una temporal no, siempre son privados a cada sesión, ¿ok? Entonces, si dice aquí, ¿no? Si un usuario se conecta a una base de datos en dos sesiones distintas, la sesión 1 no podrá ver los datos que actualiza o que inserta los de la sesión 2, no importando que sea el mismo usuario, ¿no? Entonces, esa es otra característica importante. ¿Para qué sirve? Usted se preguntará, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea o cuál es la finalidad de una tabla temporal? Bueno, tienen distintos usos, ¿no? De entrada, los datos se guardan en memoria, nunca se guardan en disco, ¿no? Básicamente esa es la razón por la cual cuando se acaba la sesión se acaban los datos, ¿no? Nunca se guardan en disco. Entonces, pueden servir como una especie de caché. Por ejemplo, si queremos hacer cálculos estadísticos o algún cálculo matemático con datos, a lo mejor esos datos están esparcidos en diferentes tablas, entonces podemos hacer una tabla temporal y hacemos la copia de los datos que queremos procesar y posteriormente, ya que hacemos nuestros cálculos, pues ya los desechamos, ¿no? Se desechan porque al final son copias de datos que están de manera permanente, entonces para evitar redundancia y posibles inconsistencias, una vez que se acaba de procesar esos datos, pues se descartan, ¿no? Otra cosa en la cual se pueden utilizar es, por ejemplo, en sistemas web, a lo mejor un ejemplo clásico sería el carrito de compras, ¿no? Que más o menos todos ubican lo que es un carrito de compras, ¿cierto? ¿No? Imagínense que están haciendo en un sistema web, están haciendo sus compras, ¿no? Van ahí checando qué productos les parecen atractivos, los agregan a su carrito, pero mientras estén ahí, eh, esos datos pues no están confirmados, ¿no? Todavía no los confirman, no se han decidido a comprarlos. Entonces, eh, mientras no los confirmen, pueden estar ahí en memoria, ¿no? Agregan y quitan elementos del carrito y una vez que se deciden a comprar, bueno, ya los hacen permanentes. Si llegan a salirse de sesión en algunos sitios, digamos, todos esos datos ya se pierden, ¿no? Ya no se hacen permanentes, entonces esa funcionalidad la podrían implementar con una tabla temporal, ¿no? Entonces, a nivel general son datos que los tienen en memoria, que no quieren guardarlos de manera permanente y que si no los confirma el usuario, pues se pueden eliminar, ¿no? Entonces, una manera también de entender por qué se pierden cuando se cierra la sesión es la siguiente. Les voy aquí a compartir un pizarrón. Si lo ven todos, el pizarrón blanco. Sí, Ok. sí. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que tengo un usuario, ¿no? Decíamos, cada que un usuario entra o se conecta hacia la base de datos, lo que se crea es un área de memoria privada
Y esta área de memoria privada ahorita la vamos a identificar como lo que sería la sesión. ¿Ok? La sesión. Entonces, cada usuario que se conecta, a suponer que este usuario se conecta empleando al usuario que hemos creado. Por ejemplo, en mi caso, mi usuario se llama Jorge0307, ¿no? Entonces, este usuario va a tener su propia sesión. Si de repente llega otro usuario, abrimos otra terminal, vamos a suponer que estamos en otra terminal. Y sin importar que el usuario se conecte con el mismo proceso, se conecte con el mismo usuario, vamos a suponer que aquí hay otra sesión inclusive del mismo usuario, no sé, Jorge0307. ¿Ok? Aunque se trate del mismo usuario, ¿no? Este proceso también va a tener su propia sesión. Entonces vamos a tener aquí una sesión más o menos así, ¿no? Otra sesión. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Cada usuario, cada proceso que se conecte hacia la instancia tiene su propia sesión. ¿Ok? Y así. Entonces, cuando nosotros creamos una tabla temporal, vamos a más o menos visualizarlo así. La definición de la tabla temporal está en el diccionario de datos. ¿Ok? Esta es nuestra tabla temporal. ¿Ok? Y pues acá, digamos, a nivel un poco más general, está este sería el diccionario de datos, por así decirlo, ¿no? La tabla ahí vive, ¿no? Diccionario. La tabla ahí vive, entonces siempre va a estar presente. El detalle es que cuando un usuario quiera hacer inserciones, ¿no? Los datos en realidad se van a guardar aquí adentro. ¿Ok? A suponer que los datos que guarde cada usuario van a ser privados. Entonces, los datos de este usuario van a estar ahí y los datos de este usuario van a estar aquí. Entonces, si le insertamos datos, van a estar en la sesión, en la memoria. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner también datos. ¿Ok? Entonces, básicamente se vería una cosa así. La estructura de la tabla temporal se comparte con todos los usuarios, pero los datos son particulares. ¿Ok? Entonces, mientras esta sesión esté viva, mientras las sesiones estén vivas, los datos van a estar vivos. ¿Ok? Cuando este usuario cierre sesión, pues obviamente la sesión desaparece, todo esto desaparece y por lo tanto también los datos desaparecen. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con la otra sesión. Entonces, esa es una manera de ver cómo se comportan las tablas temporales. La otra que se refiere a las transacciones, bueno, antes de pasar a ello, ¿hay alguna duda si se entiende la idea de cómo funciona la temporal? Las de la clase anterior, ¿qué tipo de tablas eran? Las de la clase anterior serían externas, ok, y estas son temporales. ¿Cuál sería la diferencia entre una externa y una temporal? ¿Quién me dirían con lo que hasta ahorita estamos viendo? Que las externas en cierta forma ya están hechas y las estamos importando y en este caso se están creando desde, pues más que nada creando, estamos insertando datos en ese mismo momento. Ok, sí, o sea, digamos, lo que ya están en algún lado son los datos, ¿no? De la externa. Se llaman externas porque los datos están fuera de la base, ¿no? Nunca se almacenan dentro. En la temporal, efectivamente, los datos los insertamos con código SQL, ¿no? Pero la diferencia sería que los datos son, como son lo indica, temporales, ¿no? En una externa no aplica eso porque los datos siempre están en los archivos, ¿no? Entonces, y en la temporal, ¿no? En la temporal solamente viven aquí en memoria. Obviamente nosotros, si queremos los datos que estén aquí en la tabla temporal, los podemos copiar hacia una tabla permanente y ya quedan ahí los datos, ¿no?
Entonces, básicamente para eso, esa es la diferencia, ¿no? Lo que les comentaba es, uno de los usos es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un montón de tablas que están normalizadas, vamos a suponer que están altamente normalizadas, ¿no? Tercera forma normal, tal vez. Tenemos a lo mejor hasta jerarquías, no sé. Imagínense que están nuestras tablas más o menos ligadas de cierta forma, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si queremos obtener datos, datos de aquí, datos de acá, y queremos hacer análisis con ellos? Entonces sería un poco complicado, un poco pesado estar haciendo tanta liga, tanto join para estar recuperando los datos de todas estas tablas. Entonces lo que se puede hacer es, ¿sabes qué? Mira, temporalmente vamos a crear una tabla en donde vamos a hacer una copia de todos los datos que nos interesan, ¿no? Los datos, columnas que nos interesen de distintas tablas, las juntamos, ¿no? Sacamos los datos de varias tablas, ¿ok? Los copiamos a la temporal y ya que tengamos los datos aquí, aquí hacemos un análisis. Ya que obtengamos los resultados, entonces ya estos datos los descartamos, ¿no? Ya los quitamos. ¿Por qué los descartamos? Porque al final son copias de datos que están en nuestros datos, en nuestra base permanente. Ok, ese es otro uso que podríamos tener. Ahora, la otra idea que viene aquí en el documento es lo de las transacciones. Ok, entonces ¿puedo borrar ya todo esto? Ahora sí que puedo borrar el pizarrón, para que no extrañen, ¿verdad? Sí, puede borrar. Ok, Sí. entonces voy a poner aquí. ¿Qué pasa ahora con las transacciones? Miren, nuevamente, una transacción ahorita vamos a definirla como un conjunto de transacción, como un conjunto de instrucciones, conjunto de operaciones, en particular DML. ¿A qué me refiero con DML? Veremos en su momento, son operaciones insert, update, delete, principalmente, ¿no? Entonces, este concepto es bien, bien importante en el ámbito de bases de datos porque básicamente lo que hace una transacción es ayudarme a garantizar o a cuidar la integridad cuando un usuario hace movimiento de datos, ¿no? El escenario típico, vamos a suponer aquí el escenario, vamos a suponer que tengo una transacción bancaria, vamos a suponer el clásico ejemplo. Y esto vamos a hacerlo con la venta de un auto, ¿no? Imagínense que un buen día deciden comprarse un auto, ¿no? Con todos los ahorros de su vida, ¿no? Ya por fin juntaron y entonces ya quieren comprar un auto. Entonces, normalmente cuando se hace una compra de esas, ¿no? Van a la agencia, ya ven el auto y bla, 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 ya se deciden. Y llega un momento en el que el agente de ventas le dice, bueno, pues ya te expliqué mucho, ya te dediqué tiempo, ya viste los autos, pues ahora ya págame, ¿no? Entonces ustedes se deciden a comprar el auto y ya. Normalmente lo que hacen en las agencias es que les dan una cuenta bancaria, ¿no? Y pues ahí deposítame, ¿no? No van a ir ahí al banco y sacan el cochinito y se ponen a pagar el coche, ¿verdad? Entonces, les dan una orden, una cuenta bancaria para que ustedes depositen. Y generalmente, pues eso ya lo hacen en el banco o no sé, a través de los sistemas del banco, etcétera. Entonces, en un primer paso, ¿ustedes qué tendrían que hacer? En un primer paso, a lo mejor ustedes, vamos a suponer que hacen la transacción vía internet. Entonces, primero tendrían que hacer de su cuenta de ustedes, están de acuerdo que tendrían que hacer un retiro del dinero, ¿no? Entonces, un primer paso sería un retiro de dinero de una cuenta. Entonces, vamos a suponer que ahí retiran cierta cantidad. En ese momento, ustedes ya no tienen el dinero. ¿Cuál sería el segundo paso, no? Ya retiraron el dinero. ¿Cuál sería el segundo paso que se imaginan?
en esa transacción. Nada, están dormidos todavía por lo que veo. Voy a tener que... Podría ser, no sé, actualizar el número. O sea, eh, ya que sacó cierta cantidad de dinero de la cuenta, pues el dinero que está en la cuenta se tiene que actualizar, ¿no? ajá. O sea, al hacer el retiro significa que hubo ya un descuento a su saldo, ¿no? Cuando hacen el retiro dicen, ya te quité, no sé, 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos ya no están en su cuenta. Pero ahora, ¿qué harían con esos 100,000? Más bien ahora tendrían que depositarlo, ¿no? A la cuenta de la agencia. Entonces, un segundo paso sería hacer un depósito a cuenta destino, ¿no? Que en este caso sería pues la agencia donde van a comprar su coche, ¿no? A nivel general, digamos que esa sería la operación. De un lado sacan dinero y del otro lado guardan dinero. Entonces, imagínense que entre estos dos pasos, ¿no? Realmente lo que hace el sistema, los sistemas es hacer estos dos pasos por ustedes, ¿no? A ustedes nada más al sistema le dicen quién es la cuenta origen y quién es la cuenta destino, ¿no? Y el sistema lo que hace es aplicar estos dos pasos, ¿no? Paso uno, hacen el retiro de la cuenta origen. Paso dos, hacen el depósito en la destino. Y ahí se acaba su operación bancaria. Ahora, imagínense que entre el paso uno y el paso 2 ocurre una falla en el sistema. No sé, algo falló en el sistema bancario, la red o algún problema, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre una falla entre el paso uno y el paso 2? Es decir, el paso uno se hizo bien, les pudieron hacer su retiro. Pero justo después de que se hizo el paso uno, se presenta una falla y el depósito ya nunca se hizo. ¿Qué problema observarían ahí con esa situación, con ese escenario? ¿Están de acuerdo que alguien va a estar muy enojado? Y en este caso, ¿quién sería? Pues perderíamos dinero, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ustedes todo tanto tiempo estar ahí haciendo ahorros para que después la agencia les diga, ¿qué cree, ingeniero? Nunca me llegó su depósito, así que no me ha depositado nada. Y ustedes así que les da ahí casi el ataque, ¿no? Así, ¿cómo que no? Si en mi cuenta aparece que ya hubo un retiro, pero el depósito jamás llegó. Están con lo que eso es errores muy graves, ¿no? Entonces hay una inconsistencia aquí tremenda de datos. Entonces, ¿por qué? Pues porque una operación sí se hizo bien y la otra no. ¿Cuál debería de ser aquí el comportamiento que esperaríamos en este caso, si llegara a ocurrir una falla, para evitar esta problemática? ¿Cuál sería lo adecuado? Pues que se deshagan los movimientos hechos, ¿no? O sea, que Que- te regresen tu dinero. exacto, que se deshaga todo, ¿no? Aquí en una transacción aplica mucho el de o se hace bien todo o no se hace nada. Entonces, este comportamiento justamente es el que me ofrece una transacción. Si nosotros en nuestro sistema o en nuestra aplicación agregamos o englobamos estas dos operaciones dentro de una transacción, entonces tendremos algo así como un begin transaction. Ok. Y todas las operaciones que se hagan dentro del contexto de la transacción, ok. Todas las operaciones que se hagan dentro de este contexto van a estar protegidas entre otras cosas, con ese comportamiento. Ok, si la operación uno se hace bien, si la operación 2 también se hace bien, es decir, no hubo errores en todas las operaciones, entonces al final podemos decir que la transacción se confirme, ¿no? Todo salió bien, se pudo hacer el retiro, se pudo hacer el depósito, entonces cuando todo acaba, digamos, de manera exitosa, podemos confirmar una transacción y aquí es donde se produce el famoso commit.
A nivel de base de datos, la instrucción commit lo que hace es hacer ya una transacción permanente. Todos los pasos están bien, entonces hacemos commit. Y por lo tanto terminamos la transacción. Sin embargo, ¿qué pasa si ocurre algún error? Seguramente se acordan por ejemplo en Java que el bloque try catch, ¿se acuerdan cómo funcionaba el bloque try catch? Que justamente nos servía para manejar errores, ¿no? Han de cuenta que este bloque begin es como si fuera un bloque try catch. ¿Qué sucedía dentro de ese bloque si se producía una excepción? ¿Alguien recuerda? Se ejecutaba lo que estaba dentro de catch. Ok, o sea, donde ocurra la falla, la ejecución del programa se detiene. Supongamos que aquí ocurre la falla. Quiere decir que la operación 2 ya no se hace y entonces la ejecución del programa, del flujo, continúa en otro bloque, que es el bloque catch, ¿no? En base a datos tendríamos, en lugar de esto, tenemos un bloque de exception, ¿no? Y en este bloque aquí podríamos hacer algunas acciones para manejar el error, manejo del error. Aquí igual que en un bloque try catch, manejo del error. Pero algo importante aquí es que ¿qué tendríamos que hacer si detectamos que ocurrió un error? Como no podemos asegurar que todas las operaciones se realizaron porque ocurrió un error, entonces ¿qué deberíamos hacer con la transacción? En lugar de confirmarla, deberíamos ¿qué? La transacción ¿qué le debería de pasar a la transacción? ¿Cancelarse? Ah, exacto. La transacción debe cancelarse o deshacer todos. O sea, esto se traduce a deshacer todos los cambios. Deshacer todos los cambios. Entonces, eso se logra con la instrucción rollback. Ok. Entonces, a nivel muy, muy básico, esto es lo que implica un comportamiento transaccional en una base de datos, ¿no? Un conjunto de instrucciones las cuales quiero proteger para tener integridad. Las puedo agrupar en un conjunto de transacciones y si todo sale bien, puedo confirmar la transacción. Si algo sale mal, puedo hacer rollback y con eso garantizo integridad. ¿Qué tiene que ver esto con la tabla temporal? Bueno, cuando ejecutemos alguna de estas dos instrucciones, ya sea commit o rollback, si configuramos así nuestra tabla temporal, cuando se acabe la transacción también se acaban los datos. A nivel práctico, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, también cuando un usuario está en sesión haciendo compras, ¿no? Cuando está ahí guardando cosas en su carrito, cuando confirma ya la transacción, pues todos esos datos ya están guardados de manera permanente. Por lo tanto, los datos de la tabla temporal ya no se necesitan y ya se eliminan, ¿no? Una analogía sería, no sé, ustedes están haciendo una tarea, están guardando notas, están guardando apuntes en un archivo TXT muy sencillo. Y ya cuando acabaron su tarea, confirman que su tarea ya está lista, ya está concluida. Y en ese momento, pues ya los archivos TXT con sus notas, sus borradores, pues ya no les sirven y los eliminan. Algo así sería la analogía. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto. ¿Ok? Entonces voy a cerrar aquí el pizarrón y regresamos al Profe, PDF. Dime. y esa tabla temporal entonces se borra tanto si falló bueno, la ejecución de toda la transacción, tanto si se terminó, ¿verdad? O sea, en ambas situaciones se va a Ajá, borrar. exacto. Sin importar si fue un commit o un rollback, los datos desaparecen. La transacción, digamos, se muere ya sea de dos formas, ¿no? Haciendo un commit o haciendo un rollback. No importa cuál de las dos, ya la transacción en ese momento ya no existe y esa es condición suficiente para que los datos ya no estén. Hay nada más para aclarar, la definición de la tabla se queda. Lo que se eliminan son los datos. ¿Ok?
Va, va, va. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejemplo que viene aquí en su PDF. ah, que sería, dejen, me cambio aquí al PDF, que sería el del ejercicios. Ok, si lo ven, el PDF, donde dice ejercicios. Sí. Ok, entonces el de tablas externas ya lo hicimos, ahora vamos con la tabla temporal. Vamos a suponer que queremos hacer una tabla temporal muy sencilla, que sería la creación de este empleado, que es empleado TMP, temp, ¿no? Ok, ¿cuál es la sintaxis para crear una tabla temporal? Bueno, vamos a ver la sintaxis. Entonces, sí ven que me estoy switcheando entre PDFs. Ahora están viendo el ejemplo de la tabla temporal. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. La sintaxis, bueno, si se fijan aquí lo que está marcado en negritas es lo que hace una tabla ser temporal, ¿no? Es lo que marca la diferencia. Pongo la palabra create global temporary table. Bueno, global temporary es la instrucción que me permite hacer una tabla temporal. Y ya lo demás es exactamente lo mismo. La otra parte, cuando acabo de definir la tabla, es aquí indico en qué momento quiero que los datos ya se desaparezcan. Puede ser en dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice on commit delete rows, que significa que cuando la transacción se termine, ¿no? Los datos se van a eliminar. Esa es una opción. La otra es que se pierdan hasta que la sesión acabe. Ok, o sea, son dos cosas distintas. Cuando quisiera que los datos se acaben hasta que la sesión termine, en lugar de ponerle un commit, le ponemos un commit delete, le ponemos un commit preserve, o sea, de preservar, ¿no? Que no importa que las transacciones se acaben, los datos van a seguir ahí en la tabla. Ok, o sea, puedo tener muchas transacciones dentro de una misma sesión. Ok, y esas transacciones se pueden acabar y los datos siguen ahí vivos, ¿no? Entonces, si el usuario se sale de sesión, ahí ya sí todos esos datos se eliminan. Ok, entonces básicamente son las dos opciones que tenemos, que puede ser preserve, que sería on commit preserve rows, que sería se van a quedar hasta que acabe la sesión, o la otra on commit delete rows, entonces cada transacción se van a eliminar. Ok, entonces serían las dos posibilidades, que esto es lo que les comentaba, ¿no? Puede ser on commit, preserve o delete. Ok, entonces básicamente esa es la cuestión con las temporales. Entonces, estos son los elementos a nivel de sintaxis. Bueno, vamos a hacer el ejemplo entonces. Aquí necesito un voluntario que quiera, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere hacer el ejemplo? Nadie. Anímense, no pasa nada. Además, nadie los ve, ¿no? A ver, déjenme ver aquí. Ok. Nosotros, dicen por allá. ¿Quién es nosotros? Dice la compañera Lisbeth. ¿Quieres hacer todo el ejercicio? Ok, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si quieres, comparte la tuya. Si es que ya estás lista. Ok, si quieres, puedes compartir nada más la terminal. No pasa nada. Y ya sobre eso vamos viendo. Ok, muy bien.
¿Todos ven la terminal de Lisbeth? Sí. Sí. Sí, Ok, muy bien. Entonces, lo primerito sería levantar la instancia, ¿no? Que no tenemos nada arriba. Entonces, vamos a levantar primero la instancia. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía eso? Con el startup, ¿no? Primero Ajá. con el listener. El listener ahorita no es obligatorio porque no vamos a usar conexiones remotas. Todo es local. Entonces, lo primero que vamos a hacer es directamente, ni siquiera es necesario entrar al usuario Oracle. Acuérdense que lo que vimos la vez pasada podemos autenticar con el archivo de passwords, ¿no? Entonces vamos a escribir directamente SQL Plus. Ajá. El usuario, que sería con qué usuario vamos a conectarnos. Con sys. Con sys, ajá, para poder levantar. Y acuérdense que sys siempre lleva ¿qué? Sys DBA. Exacto. Ok. Nos pide el password, ¿verdad? Y entonces en el password vamos a ponerle pues el password que hayan configurado, ¿no? Que fue el de system, ¿no? Y ahí ya estamos. Ahora lo que tendríamos que hacer es levantar la instancia con startup. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Desde ahorita empezamos el spool de esta semana? Sí. De hecho, ahorita vamos para eso, nada más que él termine de levantar. Ahí ya está, ¿no? Entonces, Ok. ahí ya vamos a poner el spool, que sería el comando que Spool spool, ajá. y la ruta. Ahora ponemos la ruta, ¿no? Es un spool por clase, acuérdense, no por semana, o sea, un archivo. Ok. Es por clase. Ok. Ajá, porque a cada uno le vamos a poner su nombre, que sería, vamos a ponerle diagonal home. Ustedes pongan ahí el home que les corresponda, diagonal home, diagonal, bueno, en mi caso es Jorge. Ajá. Vamos a poner en el escritorio si quieren, desktop. Ajá. Y se acuerdan la nomenclatura que es Era BD BD menos 03. 03, Menos, bueno, y ahí el nombre, ¿no? las iniciales, Bueno, ¿no? ajá. Que en mi caso es JRC, bueno, cada quien ponga sus iniciales, menos, ok. Y el mes, que es 03, y ya estamos a 24, ¿no? 24. Punto Profesor, TXT. Sí, dime. ¿cómo era para que se agregara al documento en vez de crear uno nuevo? Ok, así como vamos, está igual, pero al final ponle append. Ok, Ok, gracias. en nuestro caso así quedaría porque no existe. Si le ponen append, así sin que exista, va a marcar error porque va a intentar buscar el archivo. Ok, entonces ya estamos. Ok, entonces, ya que tienen su base de datos iniciada, entonces ahora acuérdense que no es correcto trabajar con qué usuario, con el usuario sys. Por lo tanto, hay que cambiarnos al usuario que generamos la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a poner ahí el comando connect. Ok. Y nos vamos a cambiar al usuario que ustedes hayan creado, ¿no? En mi caso es Jorge0307. Ustedes pongan el usuario que les corresponde, ¿no? Ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿ya están todos conectados con su usuario? Sí. Ok. Entonces vamos ahora sí a empezar a crear la tabla temporal. Ok, entonces la definición es create, vamos a escribir create create, que sería, de acuerdo a la sintaxis que vimos, sería create global, ¿no?
create global temporary. Create global temporary y le ponemos table. Y en este caso sería empleado temp. Empleado-temp. Abrimos paréntesis, damos enter. Y vamos a poner empleado ID, que sería su primer atributo, empleado ID. Y ese va a ser un number de 10,0. Y está marcado como not null, ¿no? Entonces ponemos not null. Ok, ponemos coma. Damos enter. Y después vendría el siguiente, que es nombre, que es un varchar 2D. Vamos a ponerle ahorita no de 40, vamos a ponerle de 20. Ok. Y ahora vamos a dar enter. Y se acuerdan que hay aquí dos opciones, ¿no? Una que si queremos que nuestros datos se conserven, ¿ok? O que se conserven cuando acabe la transacción o que cuando acabe la sesión. ¿Les parece si ahorita hacemos que los datos estén vivos hasta que la sesión se acabe? Y si quieren después hacemos el otro, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la instrucción si queremos que los datos vivan o se conserven aunque se acaben las transacciones? Cerramos paréntesis y ponemos, ¿cuál sería la instrucción? ¿Se acuerdan? onCommit preserve. Es on, no es de onCommit. Es on espacio commit. On espacio commit. Y le ponemos preserve rows. Ok, muy bien. Ponemos punto y coma. Sí, para todos es claro qué significa el onCommit preserve rows. O sea, lo que va a provocar aquí es que aunque tengamos múltiples transacciones, los datos van a estar vivos. No se van a desaparecer. ¿Ok? Entonces damos enter. Y ya nuestra tabla va a estar creada. ¿Ok? Profe, ¿por qué en el nombre no se le puso el not null? Porque se me olvidó. Pero O bueno. sea que sí tenía que venir, ¿o no? Sí, para respetar aquí el ejemplo, ¿no? Sí, debe haber sido not null. Ahí se me pasó decirles. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero sí, debimos haber puesto not null. Ok, pero bueno. O sea, la diferencia ahorita es que en nuestra tabla el atributo nombre va a poder aceptar valores nulos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí, ahí se me pasó. Bueno, si ven que algo me sale mal, avísenme. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo probamos esto? Bueno, miren, vamos a hacer la inserción de un registro de prueba. ¿Ok? Ahorita yo les ayudo con la sintaxis, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a escribir ahora insert, ok, into, y le ponemos empleado-temp. Ok, espacio. Y vamos a ponerle, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner, estaba bien, empleado-temp, abrimos paréntesis y ponemos los nombres de las columnas, ¿no? Donde vamos a insertar, que sería empleado ID, ok, coma, no, el nombre, ok, damos enter. Ahora ponemos values. Es importante que todos vayan haciendo los ejercicios porque
Más adelante vamos a ir ocupando todos estos objetos que vamos creando. Ok. Insert into empleado temp, empleado ID, nombre, damos enter. Ahora ponemos values. Y en los values ya vamos a poner los valores. No sé, vamos a ponerle el empleado ID 1 y pongan pues ahí su propio nombre, ¿no? Ok, abrimos paréntesis después de values. Ok, y ponemos ahí, no sé, el empleado número 1, coma, y pues pongan el nombre que quieran, ¿no? O su nombre. Pero, ok, aquí se me pasó a decirles algo. Las cadenas, cuando insertamos valores, las cadenas van entre comillas simples. Simples. Ok, comillas simples, exacto. Ok, ponemos punto y coma. Ok, entonces ya con esto nuestro registro está insertado. ¿Cómo podemos corroborarlo? Ahorita una consulta muy sencilla, select asterisco from empleado temp, ¿no? Ok, punto y coma, ejecutamos. Y ahí están, ¿no? Nuestros datos. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahorita, qué pasa con la transacción? Bueno, en SQL, en SQL Plus, por ejemplo, la primera instrucción que es de tipo DML, en este caso el insert, provoca que se genere o que nazca una transacción. Ok, ahorita hay una transacción que está viva. De hecho, si quieren que la consultemos en el diccionario de datos, hay una vista del diccionario de datos que se llama bpesos transaction. Si quieren, vamos a ver qué columnas tiene esa vista. Ponemos desk, por favor. Bpesos transaction. Ah, bueno, pero saben que eso no lo puede hacer el usuario SIS. Perdón, el usuario Jorge o el usuario Lisbeth en este caso, porque no tiene acceso a esa vista. Y es que si lo hacemos, tendremos que abrir otra terminal. Bueno, si quieren eso lo hacemos después, no es tan importante, porque si no me voy a salir de contexto. Ok, ya están nuestros datos. Entonces les decía, la transacción ahorita aquí está viva. Ok, ¿por qué? Porque ejecutamos una instrucción DML. En automático en SQL Plus, con la primera instrucción DML que se ejecuta, abre una transacción y en esa transacción incluye todas las operaciones DML que hagamos hasta que la transacción se muera. ¿Cómo podemos provocar que la transacción se muera? Bueno, pueden ser dos maneras, de forma explícita o implícita. De forma explícita sería que nosotros pusiéramos tal cual la palabra comido rollback. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir commit. ¿Ok? ¿Qué va a hacer, qué va a hacer la base de datos cuando nosotros hagamos un commit? Esa transacción que ahorita está activa ya se va a morir porque ya terminó. ¿Ok? ¿Y qué debería de pasar con los datos cuando los volvamos a consultar después de hacer commit? Vamos a darle enter, punto y coma y Deberían de damos seguir. enter. Deberían de seguir, ¿no? Porque le indicamos on commit preserve rows. Entonces, si hacemos el commit y si volvemos a hacer la consulta, select asterisco, ya no va a estar. From empleado temp, pues ya no va a estar. Perdón, más bien, discúlpeme, va a estar, ¿no? Debe de continuar, sí, perdón. Ahí, select asterisco, es que te falta el from, ¿no? Select asterisco from empleado temp. O sea, los datos deben de continuar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si abro una terminal nueva? Vamos a abrir una terminal nueva, a ver si, Liz, por favor, pudieras abrir una nueva terminal. Yo creo que te va a convenir, a ver si la puedes también compartir, la segunda terminal, para verificar el efecto que tiene la temporal. O si se te complica, me dices y te ayudo. Ahí está, muy bien.
Entonces ahí ya tiene sus dos terminales muy bien. Entonces podemos hacerlo un poquito menos altas para que podamos ver ambas. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a entrar con otra sesión. ¿Y qué debería de pasar con los datos cuando entremos con la otra sesión? No deberían de estar. No deberían de estar porque los datos son privados, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar a SQL Plus con la segunda sesión, ahí en la terminal, por favor. Nos conectamos, ponemos SQL Plus y aquí como la instancia ya está levantada, aquí ya puedo usar directamente en nuestro usuario, ¿no? Directamente podemos pongan su usuario, bueno, en mi caso es Jorge0307. Ustedes pongan ahí el usuario que les corresponda. Ok. Muy bien. Vamos Enter. Pongan su password. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos la consulta? ¿No? Select asterisco from. Profesor, ¿en esta otra terminal también iniciamos el spool o aquí no es necesario? No es necesario, con que se quede en la primera es suficiente. Aquí nada más es para comprobarlo, ¿no? Ok. Y como pueden observar, pues me dice que no hay registros. Si los consultamos en la otra, pues siguen apareciendo, ¿no? Ahora, ok, vamos a volverlos a consultar nada más para que no haya problemas, ¿no? Ok. Pueden usar las flechas, ¿no? Ya tienen ahí el historial. Ok. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si me salgo de sesión? Ahora sí se tendrán que borrar, ¿no? Si nos salimos de sesión, ahí ya los datos, no le des exit, porque si le damos exit, el spool se va a cerrar. Mejor lo hacemos darle un disconnect. Ok. Disconnect. Ok, acá en el chat me preguntan ok, dice, entonces la tabla sí existe en ambos casos, pero los registros son independientes. Es correcto. A eso me refería a la definición de la tabla, ¿no? La definición de la tabla existe, es la misma, está en el diccionario para todos los usuarios, pero lo que sí es privado son los datos. Ok. Muy bien, ahora ya se desconectó. Ok, un favor, ¿les podrías minimizar el chat o ponerlo fuera poquito más hacia tu derecha para que, ándales, que no veíamos ahí. Muy bien. Ahora, si volvemos a entrar a sesión, vamos a volver a entrar, connect. Ok, y otra vez el usuario. Ajá. 0307. Ok, y entonces si hacemos la consulta. Ok. Y allí no hay. Ok. Entonces ahí pueden comprobar que ya los datos ya se fueron, desaparecieron. Ok. ¿Preguntas de esto o dudas? No, creo que no. Todo bien, No. ok. ¿Les parece si dejamos un spool de ejercicio de tarea para que este mismo ejemplo lo hagan, pero en lugar de utilizar ahora onCommit preserve rows, ahora utilicen el de onCommit delete rows? ¿Les parece? Ok. Bueno, Ok. voy a compartir ya de nuevo la pantalla, Liz. Entonces, gracias. Aquí ahorita te anoto para la participación. A ver, denme un segundo. Déjenlos, anoto las participaciones porque si no se me olvida. ¿Me recuerdan quién fue quien participó la clase pasada? Nombre. Joaquín Sandoval. Ok. Entonces voy aquí a anotarlos. Es que se me perdió la hojita de la vez pasada, pero aquí ya tengo una. Ok, entonces es...
Ok, aquí ya la tengo. Y tu nombre, Liz, es Alpizar, ¿verdad? Ok, Sí, profesor. ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, les voy a compartir ahora este. Ok, ¿sí ven la terminal? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, entonces aquí el ejercicio sería, vamos a ponerle, la tarea sería, vamos a poner aquí, crear una tabla temporal, crear una tabla temporal. Si quieren le ponemos empleado 2-temp. Ok, la misma estructura con respecto a empleado-temp, pero ahora usar onCommit delete rows y ejecutar sentencias para validar. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo validarían que ahora cuando hagan commit se chequen que los datos se eliminan? Harían, por ejemplo, harían un insert, ¿no? Ya que hicieron su insert, ¿cuál sería el segundo paso? El Select. select. Hacen un select para validar que ahí estén sus datos, ¿no? Un tercer paso sería, El commit. hacen un commit y después un cuarto paso tendrían que hacer un ¿qué? Otro select. Otro select y aquí en este punto, ¿qué debería de pasar con los datos? No hay. No debería de Los haber, ¿no? datos no deberían existir, ¿no? Y con eso comprobarían. Muy bien. Ok, entonces esos serían con respecto a las tablas temporales. Vamos con, si no hay dudas de este tema, pasamos al siguiente, que sería el punto 1.7, creación de columnas virtuales. Bueno, ¿qué es eso de una columna virtual? ¿Se acuerdan de el ejemplo de el concepto de un atributo derivado? ¿Alguien recuerda qué era eso? Que se calcula a partir de otra columna, ¿no? Que se calcula a partir de otra, ¿no? Entonces, en Oracle hay una funcionalidad que nos permite implementar esa idea sin la necesidad de tener que estar manteniendo las dos copias, ¿no? En modelado, cuando lo vimos en su momento, comentamos que una desventaja es que al ser derivado, si conservo ambos, debo tener cuidado porque si se modifica alguna de las columnas con las cuales se hace el cálculo, ¿no? La columna derivada tengo que actualizarla para evitar inconsistencias, ¿no? En el caso de ADSQL hay una funcionalidad que se le conoce como columnas virtuales. La ventaja de una columna virtual es que su valor nunca se especifica. Nosotros como usuarios nunca especificamos su valor. Y entonces su valor se calcula siempre por la base de datos. O sea, la instancia se va a encargar de calcular su valor. Por lo tanto, nunca se va a guardar un dato en esa columna. Siempre va a ser calculado. La ventaja es que no guardamos espacio, no ocupamos espacio. Y su valor nunca va a ser inconsistente porque siempre está calculado, ¿no? La desventaja, ¿cuál sería? Bueno, que va a haber una ligera penalización porque como siempre se calcula, pues ahí el tiempo que requiera para ejecutar la fórmula, para calcular su valor, pues es la ligera penalización, ¿no? Pero generalmente es muy baja, ¿ok? Para que esto se entienda, vamos a ver este ejemplo, ¿no?
La sintaxis para indicarle a la tabla que una de sus columnas va a ser virtual o que su valor va a ser calculado es usar esta sintaxis que ven aquí. Ok. Me preguntan si vamos a revisar la serie 5. Quedamos que hoy la vamos a revisar, ¿verdad? Si todos traen su serie 5 lista. O porque si no, entonces podríamos, si quieren, pasarla al jueves, pero como ustedes me digan, si todos están listos para revisarla. O sea, lo importante es que la traigan resuelta, ¿no? ¿Sí todos? Sí. Sí. Aquí algunos dicen que... pues ya veo en el chat, ¿verdad? El jueves. El jueves. Qué raro, ¿verdad? Dejen, bueno, aprovechando aquí que hicimos la pausa, voy a abrir rápidamente el Classroom para ver cómo andamos de fechas. New Shore, los voy a poner aquí. Aquí está. Ok, ven el navegador. Ok. Sí. No, espérenme, esa es otra clase. Estoy aquí. Ok, de las series, tenemos la serie, habíamos planeado, bueno, se entregaría este viernes. Sí nos daría tiempo si la revisamos el jueves, la entregan el viernes, ¿están de acuerdo? Que aquí tiene que la fecha de entrega es el 27 de marzo. El detalle es que el jueves tendremos que revisar las 6. Casi nos vamos a llevar buena parte de la clase. Entonces, ¿les parece si revisamos? Ay, aunque aquí hay otra cosa que me está preocupando. ¿Ya vieron las prácticas cuando se entregan? Sí, las 5 y las 6 el viernes igual. Yo creo que la vamos a Pero la cambiar. práctica ya la revisamos. Es cierto, ¿verdad? Bueno, pero nos falta un caso de estudio. Para ambas prácticas. Para ambas, exacto. Eso nos va a llevar también un ratito. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a cambiar la entrega de las prácticas 5 y 6 para el martes próximo, para que no se estén tan saturados, ¿no? Aunque están en casa, ¿no? Yo creo que se han de aburrir, ¿no? No. No. ¿No? Andan en... No por dos. ¿Los traen en arduo trabajo? Sí. Puro Zoom. Puro Zoom, ¿verdad? Lo van a odiar. Por 2. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. De una vez lo voy a cambiar aquí. Voy a cambiar esto. Y vamos a ponerla... Espérenme. La práctica 5 y 6, vamos a cambiarla. Vamos a ponerle editar. Ok. Vamos a ponérselas entonces, ¿les parece? Para... no, la hora no. En lugar del 27, que sea el martes 31. Ok. Sí, profe. Martes 31. Qué barco me estoy viendo. No, qué barbaridad. Estoy perdiendo mucho el estilo ya. Ok, vamos a darle guardar. Y la otra. No, bueno. No lo pierde, dice. Uy, no, esto está muy lento. ¿Qué onda? ¿Todo el mundo está en el internet o qué? Bueno, en lo que reacciona esta cosa. La otra también voy a cambiar la práctica para el próximo martes. Ok, a ver si. Aquí de una vez voy a intentar hacerlo. En la práctica 6 también la vamos a editar y vamos a ponerla para el próximo martes 31. A ver si ahora sí quiso. Ok, esta ya quiso y la 5 sí la cambió o no. Sí, ya la cambió. Ok, entonces fíjense bien, así está. El martes ya entregamos ambas prácticas
Y entonces con eso sí ya el jueves podemos revisar la serie 5, pero entonces yo creo que también la 6, ¿no? Para poder cumplir ambas. ¿Están de acuerdo? Entonces, hoy que vamos a revisar, profesor. Nada. ¿Qué? Pues nada, o quieren, pues me dijeron que si la 5 la quieren el jueves, ¿no? La práctica, la práctica, no, más bien sí podemos revisar algo hoy. La 5, ¿no? Del segundo caso de estudio. Sí. Es así, ¿no? Aquí Alfonso ya hasta se puso a rezar y no sé qué, ¿no? Bueno. Si quieren, empezamos a revisar la 5. El jueves sí vamos a revisar, ojo, las dos series para poderlas entregar el viernes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Como la práctica 5 y 6 se van a entregar hasta el próximo martes, ¿les parece si lo que resta de prácticas mejor lo revisamos hasta el viernes en la clase de laboratorio? ¿Les parece o no? O sea, lo que nos falta de ambas prácticas. Así es. Ok. Va. Hasta el viernes. Para que ahorita en lo que está el transcurso de la semana, pues nada más se enfoquen de aquí al jueves, se enfoquen a sus series. Va, ok. Ok, y ya acabando esas dos series, ya el viernes nos dedicamos a las prácticas y ya sí sirve que esta clase es puro SQL, la del jueves revisamos las series, ¿no? Y ya, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, échenle ganas de favor a las series 5 y 6 para que estén listas para el próximo jueves. Ok, ahí en un rato de aburrimiento y soledad, pues ahí échense sus series. Bueno, entonces acuérdense, el jueves revisamos las dos series. Vale, entonces ya, voy a regresarme a el PDF. Bueno, les comentaba que entonces las columnas virtuales, la sintaxis para crear una columna virtual. Ponemos el nombre de la columna. Vean que aquí el tipo de dato es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque como su valor se calcula, el tipo de dato se infiere del resultado de ese cálculo. La palabra generated always también es opcional, pero lo que sí es obligatorio es la palabra as y la fórmula. ¿Ok? Esta fórmula es la que realmente me va a indicar cómo se va a calcular su valor. Y si queremos, también opcionalmente le ponemos virtual para hacer énfasis que se trata de una columna virtual. Mi recomendación aquí sería poner todo para que quede más claro, ¿no? En la definición de la columna. Pero bueno, como mínimo con que pongamos el as y la expresión es suficiente. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo? A suponer que tenemos esta tabla de promedio y queremos guardar aquí el promedio de Profe, estas tres calificaciones. Sí, dígame. no se ve el PDF. Oh, yo aquí, avísenme cuando sea de eso. Ahora sí. Sí, ya. Ok. Entonces vuelvo a repetir la sintaxis rápidamente. Nombre de la columna, tipo de dato, que es opcional. Generated always, que es opcional. Lo que sí es obligatorio es esto, as expression y la palabra virtual. Ok. El ejemplo sería, supongamos que tengo una tabla con 3 columnas y quiero saber el promedio de los valores de cada una, ¿no? Entonces una manera de hacerlo es agrego una columna que se llame promedio, ¿ok? Y pongo la fórmula. Si fijan aquí estoy escribiendo lo mínimo, ¿no? Nombre de la columna y pongo nada más la palabra as, ¿ok? Y escribimos toda la fórmula. Todo esto que ven aquí marcado es la fórmula. Que cómo se calcula el promedio, pues bueno, simplemente sumo las 3 calificaciones y lo dividimos entre 3. Y aquí le puse virtual, pero también, como pueden observar, sería opcional.
Ok, una vez que la tabla está creada, la manera en cómo se maneja es, nunca vamos a insertar un dato en promedio. En lugar de ello, nada más escribimos, le pasamos las 3 calificaciones, ¿no? Los 3 valores, el promedio no se proporciona, pero a la hora de consultarlo, obviamente aquí el manejador pues sí lo va a mostrar, ¿no? Como pueden ver aquí. Ok, porque esta es una columna calculada. Este 8.7666 nunca se guarda en la base de datos, siempre se va a estar calculando cada vez que se consulte. Ok, Profesor, sí. ¿qué pasa si no le ponemos el virtual? Si le quitas el virtual no va a pasar nada, lo obligatorio es el as y la expresión. Ok. Ok, con eso es suficiente, como lo dice aquí la sintaxis. Si te fijas, el tipo de dato, el generated always y el virtual están entre corchetes, por lo tanto los puedes omitir. El as y el expression, como puedes ver, no está entre corchetes, eso sí es obligatorio. De otra manera, ahí sí te marcaría un error. Ok. ¿Y qué clase de expresiones acepta? Cualquier expresión que te produzca un valor. Puede ser Podría ser. inclusive una booleana, Ujú. ¿no? El chiste es que te genere un valor, un dato. ¿Ok? Oye, es más, si te llega a generar un nulo, un valor nulo, también es válida, simplemente la columna ahí pues no te mostraría un dato. Ok. Ok, gracias. Vamos a hacer el siguiente ejemplo que viene aquí en su PDF, que sería el de el ejercicio 1.7. Ok. ¿Sí ven el PDF, el 1.7? Sí. Ok. Dice crear una tabla que se llame cálculo sueldo. Observen que tiene ahí esas columnas y ahora lo que nos piden es que qué columnas de ahí pudieran ser candidatas a ser virtuales. ¿El IVA? El sueldo mensual. Más bien el quincenal, ¿no? Porque si Quincenal, ¿no? normalmente nos dicen cuánto vas a ganar al mes, ¿no? Y de ahí ya podríamos sacar el quincenal, que sería la mitad. Y el IVA, dice, el IVA se calcula aplicando el 16% del sueldo mensual. Entonces, también, ¿no? Podría ser una columna virtual. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en donde tengamos estas 2 columnas como virtuales, ¿no? Y vamos a consultar los datos para Profesor, ver qué ocurre. Ajá. ¿y se puede hacer que una columna virtual haga un cálculo a partir de otra columna virtual? Ahí sí no. Ahí sí ya no te dejan. No puedes tener anidamiento. Nada más es a un nivel. Ok. 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 Profesor, Sí, ¿en adelante. la expresión puede llevar algún tipo de condicional? No. Ahí sí no. Lógica no puede llevar. Ok. Gracias. Ahí sí es la pura expresión nada más. De nada. Ok. ¿Alguien quiere hacer este ejercicio? Yo, profe. Ok, ya detuve, ya no estoy compartiendo, entonces adelante, comparten. Bueno, aquí ya, ganó, bueno, no sé en quién me dijo yo, ¿es el mismo que Ángel o es otro? Ah, bueno, acá hay varios candidatos. Bueno, váyanse formando para que, van a haber muchos ejercicios, así que no se preocupen. Muy bien, ya está ahí, ya vemos ahí, todos ven la pantalla de Hugo. ¿Sí se ve? Sí. Si Sí. puedes, es que Ajá, sí. sí, Pero solo se ve la pestaña, ¿no? O se ve todo. sí, nada más se ve la ventana de VirtualBox. Ok. Ok, ahí te recomiendo, instálate los Get Additions para que no estés con tu mini pantallita, ¿no? No, pues bueno, está bien, sí. Bueno, al gusto, como quieran. Ok, entonces el ejercicio dice, vamos a crear la tabla, entonces vamos a escribir, ok, create, ¿cómo sería eso primero? Create, ¿qué?
Create table, cálculo sueldo. Muy bien. Create table, cálculo sueldo. Ok. Tengo que hacerlo yo. Me da flojera hacerlo yo, pero bueno. Porque si no, luego, si lo hago con mi máquina, no voy a tener todo. Create table, cálculo sueldo. Ok. Abrimos paréntesis, damos enter. Y vamos a escribir primero el primer atributo. ¿Están de acuerdo? La fecha. Cálculo. Ese es normal, ¿no? Sí. Fecha, cálculo. Ponemos date. Su tipo de datos date. Y es not null. Ok. Coma, damos enter. Y ahora sí va a venir, bueno, el sueldo mensual también es normal, ¿no? Sueldo mensual, vamos a ponerle number de, vamos a ponerle de 10,2, ¿no? Luego, ahora sí vendría el de... Es not null. ¿Es de es tipo not not null null también? Ajá, sí, por favor, Ok. póngale not null. Luego vendría el de sueldo quincenal, ese sí sería... Si quieren este del sueldo quincenal, primero ponemos con toda la sintaxis completa y el otro con la sintaxis mínima para que vean las dos formas, ¿no? Si ponemos todo completo, ¿qué sería? Ponemos number, vamos a ponerle de 10,2 también. Y vamos a ponerle generated. ¿Igual en not null antes o...? Ah, sí, tienes toda la razón. Not null. Generated always. Ese como, profe, es... Generated, así tal cual. Generated. Ok, generated always as. Y entre paréntesis ponemos la expresión que sería, ¿están de acuerdo que sería el sueldo mensual? Escribimos sueldo mensual sobre 2 y cerramos el paréntesis, ¿no? Y al final le ponemos espacio, que es una columna de tipo virtual. Ok. Ponemos coma. Y ahora definimos el siguiente, ¿no? Damos enter. Y ponemos el IVA. El IVA en su forma más corta, ¿cómo sería? Ponemos IVA y simplemente le ponemos ni siquiera el tipo de dato. Podemos inclusive también omitirlo. Ajá, las ponemos IVA as y ya la fórmula, que sería... Sueldo mensual. Pero también era not null, ¿no? Ah, ok, sí. Ahora ponemos not null. Not null. Y ponemos as. Era el... Sueldo, tendría que ser este sueldo mensual. Sí, el sueldo mensual. Ajá. El IVA dice que de acuerdo al ejercicio que se calcula como 16% del sueldo mensual. del sueldo mensual, ¿no? Entonces ponemos sueldo mensual Por por 16. 0.16. ¿no? Cerramos paréntesis y están de acuerdo que aquí no tendría que, con que se quede así es suficiente, lo mínimo. Sí. ¿No? Ok, damos enter y ya es todo, ¿no? Damos enter, Sí. cerramos paréntesis y punto y coma. Nos dice por ahí que El de sueldo, no. el de sueldo quincenal, ¿no? Dice not null generated. Ok, vamos a darle edit. Ahí el detalle es que al ser generado, el not null me parece que está de más. Ok. Vamos a quitarle el not null. O sea, el de sueldo quincenal. Ajá, y también el del IVA.
¿Listo? ¿Así? A ver, déjame, espérame. Ajá, es correcto. Vamos a ver. Aguardamos, nos salimos y se acuerdan que hacíamos Sí, run. ¿no? Ron. Ajá, es correcto, run. Y ahí está. Sí, realmente el not null no debería de ir porque si se fijan en realidad not null y el generated always son un tanto redundantes, ¿no? Pues sí. Entonces, Oracle es muy, muy estricto en su sintaxis, entonces cualquier cosita que vea ahí rara te marca error. No. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos probar esto? Vamos a insertar un registro para hacer la prueba. Vamos a escribir insert into cálculo sueldo. Y ahorita voy a ir a hacer la forma corta para no escribir tanto. Esto después lo vamos a validar. En una sentencia insert puedo poner directamente los values sin poner la lista de columnas. Entonces escribimos values y el orden en el cual debo de mandar los valores pues es en el mismo orden como están en la tabla, ¿no? Como están creados. Abrimos paréntesis. Y el primer valor sería la fecha de cálculo. ¿Cómo le paso una fecha a una tabla? La forma ahorita más sencilla es usar una función. Si escribimos la palabra sysdate, la función sysdate me obtiene la fecha actual del servidor. ¿Ok? Coma, ahora el sueldo mensual, no sé, que pónganse un sueldo mensual de cuánto quieren ponerse de sueldo mensual. 200,000. Ok. Sueña. Algún día. Ok. Cuando seas rector de la UNAM. Qué gangster, Con ¿verdad? Microsoft. Ok. Se vale, señor. Cuando te vayas a Microsoft, dice por allá. O cuando te vayas a Amazon, no sé. Ok. Ok, 200,000. Bueno, ya se puso. ¿200,000? Ok, 20,000. ya se puso realista. 20. Ah, no, sí se puso 200,000. Ah, bueno. Sí, le había puesto 15,000. Dije, bueno. 15,000, sí. 150,000, bueno. Ok, 15,000 ya es muy realista. Ok. ¿Y qué más? Sueldo mensual. Y ya, ¿no? Porque los otros dos los va a Los calcular. va a generar, ¿no? Así es. Entonces cerramos y punto y coma, ¿no? Entonces, damos enter. A ver qué está sucediendo. ¿Saben qué? Ok. Sueldo ¿No faltan paréntesis quincenal. en sysdate? No. Creo que nos Dice. faltó poner virtual al Ah, final. ok, no. Ya sé qué está sucediendo. No. Ok, ya. Yo le intenté tardarme menos, pero salió esto contraproducente. El problema aquí con esta sentencia es que como no le estoy indicando qué columnas, a qué columnas va a insertar, por default espera que le pase un valor de todo. O sea, está esperando a que le pase 4 valores. Así es, porque no le estoy indicando que nada más guarden 2 columnas. Entonces, aquí por quererme ahorrar un paso, pues me salió contraproducente, pero bueno, sirve que les explico la diferencia, ¿no? O sea, lo que le hace falta a la sentencia es que le diga que debe de insertar estos 2 valores a cuál de las 4 columnas. Ok. Entonces, aunque sean calculadas las otras, pero debo de indicarle en qué columnas debo almacenar. Entonces vamos a corregirlo. Ahorita que lo corrijan les va a quedar más claro. Después de, antes de values, vamos a abrir paréntesis. Después de sueldo, ajá, y ahí vamos a ponerle sysdate, ¿qué columna es? Fecha cálculo, ¿no? Y el segundo valor es de sueldo mensual. Eso es lo que nos faltó. Ok. Sí, ¿no? ¿Está correcto? Ajá, eso está bien. Muy bien, ahí ya les creo
registro y ahora, ¿qué podríamos hacer para comprobar? Select asterisco from cálculo sueldo. Y ahí ustedes deberían de ver que pues nos hace ya los cálculos, ¿no? Ok. Ahora esos valores de esas dos columnas pues nunca se almacenan, siempre se están calculando. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas de esto? Entonces, uno de mis compañeros había mencionado que no se pueden sacar datos de columnas virtuales, ¿no? O sea, más que nada me refiero a que no podemos utilizar de una columna virtual a otra columna virtual, ¿verdad? Ajá, no puedes crear una virtual a partir de otra virtual. O sea, por ejemplo, si acá en el ejemplo, en el IVA, se te hubiera ocurrido definirla como involucrar a la columna sueldo quincenal. Como punto 8 del quincenal, ¿no? Ándale, te marcaría ahí un error. Porque no se pueden encadenar cálculos, ¿no? Ok. Y esos datos que se generaron, por ejemplo, en este caso el sueldo quincenal y el IVA, solamente se pueden consultar, o sea, no se pueden extraer o hacer algo más con ellos. Los puedes copiar a otra tabla si tú quieres, los puedes exportar a algún otro lado, ok. Pero digamos en la propia tabla, ¿no? Porque en realidad no existe, o sea, el 7500 es un dato que nunca está almacenado. La fecha sí, el sueldo mensual sí, pero los últimos dos, en realidad esos datos no existen en ningún lado de la base. Ok. Ya que los muestras, por ejemplo, aprovechando la pregunta, puedes hacer una copia. Imagínate que quisieras guardarlos en una tabla de respaldo, ¿no? Entonces puedes hacer lo siguiente, mira, podemos poner por favor ahí en esa terminal, create table. Vamos a ponerle cálculo sueldo copia, ajá, guión bajo copia. A ver si funciona esto nunca lo he hecho, pero bueno. Y damos enter, si no funciona ni modo, damos enter. Nunca he hecho una copia de una tabla con columnas virtuales, ¿verdad? Pero vamos a ver. Y le pones, después de ponle select asterisco from cálculo sueldo. Debería funcionar, pero vamos a ver. Así No, está bien, ¿no? sería from cálculo sueldo, no la copia. O sea, ¿qué estamos intentando hacer ahí? Que se va a crear una tabla que se llame cálculo sueldo copia Pero sin el select, ¿no? y no, y ustedes se preguntarán qué columnas va a tener la tabla si apenas la voy a crear. Pues las mismas columnas que tenga la tabla cálculo A sueldo. mí me se lo aceptó. Ok. ¿Y qué datos va a tener? Los mismos datos que tenga la tabla. A ver, dale. Oh, sí lo creo. Ajá. Entonces ahora select asterisco from cálculo sueldo. Sí, no tendría, perdón, from cálculo sueldo copia. Ok. Pero ahora, ¿qué diferencia habría entre cálculo sueldo y cálculo sueldo copia? Que ahora ¿La sí copia no lo son... calcula? Exacto. Ahora ahí sí, si tú le das un desk a la tabla, ponle desk cálculo sueldo copia. Ajá, punto y coma. Ahí si te fijas, tiene toda la estructura idéntica a la tabla original. Solamente que aquí el IVA y el sueldo quincenal, te fijas que ya son columnas normalitas, ya no son virtuales. Ok. Ok. Entonces, esa es una manera en cómo puedes copiar datos, ¿no? De una virtual.
En general, este ejercicio que hicimos es una forma sencilla de hacer control C, control V de una tabla con toda la estructura. ¿Ok? Puedes copiar. Pero entonces, esta copia sí tiene en teoría sí tiene 4 columnas, ¿no? O sea, Exacto. tiene... Las dos tienen 4 columnas. Más bien la copia son columnas permanentes, no son virtuales. Ok. En la primera, realmente el sueldo quincenal y el IVA jamás se guardan en disco. Ok. Siempre se calculan. Es más, a ver, déjame ver qué puedo. Tú podrías, por ejemplo, hacer una consulta en donde nada más mostrar la fecha de cálculo y el sueldo mensual y las otras dos no. Y ahí nunca se van a ejecutar las expresiones. Ok. Las expresiones solamente se calculan cuando se muestran los datos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, apellido. Pérez Martínez. Ok, Pérez Martínez. Bueno, vamos con el siguiente concepto. Ok. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Si se pone cálculo sueldo, ¿no deberían de salir esas columnas? No. Más bien sí, si quieres lo ponemos, aunque lo que no creo que no se muestra el detalle que son virtuales, pero sí se muestran. Si quieren vamos a hacerlo. Ok. Desk. Cálculo sueldo, ¿ok? No se ve que sean virtuales. Si ustedes quisieran consultar si una columna es virtual o no, ya tendríamos que irnos al diccionario de datos. Hay una vista que se llama, si la memoria no me falla, se llama User Calls. User Tab Calls. Y en esa vista ahí pueden checar. Hay un atributo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el atributo, pero ahí les dice si la tabla, si la columna es virtual o no. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, voy a compartir ya pantalla. Entonces, porfa, Hugo, puedes. Ok, muy bien. Gracias. Share. Y aquí sería. Ok. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema que sería valores por default. Ahora, a una columna le pueden asignar valores por default, que significa que si al momento de insertar un dato no le pasan un valor, el manejador de forma automática puede asignarle uno por nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso se utiliza la palabra default. Vamos a suponer que tenemos una tabla, ¿no? Y aquí en este caso el campo tipo hace uso de la palabra default y le pone un valor, que significa que si en una sentencia insert nosotros no le pasamos dato alguno, el valor que se va a almacenar va a ser la letra A. ¿Ok? En este otro ejemplo, si no le pasamos el campo fecha, por default el sistema le va a asignar la fecha actual, utilizando la palabra default. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo para ilustrar esto. ¿Sí se entendió? Más o menos, que ese default está sencillo, ¿no? Entonces, ahora toca otro ejercicio más que sería el ejercicio 1.18. Entonces, ¿quién dice yo? Yo. Yo, Ok. profe. ¿Quién dijo primero? Yo nomás soy un yo. Yo, Fernando Santiago Villegas. Ah, pero ya habías pasado, ¿no, verdad? No, yo no. No, es cierto, ok. Muy bien, entonces apellido es que Santiago, ¿qué me dijiste? Santiago Villegas. Ok, muy bien. Ya te tengo anotado aquí. Ok, voy a detener y ahora sí, comparte, por favor.
Así voy a hacerle en clase, ¿eh? Los voy a hacer que compartan su pantalla para ver qué están haciendo. Uy, es el 1.8, ¿verdad? El 1.8, ajá. Ok, entonces... En tu terminal. Ajá. Ay, ¿y ahora cómo le cambio? Si quieres, es que estás en modo, está toda tu pantalla, Ahí ¿no? está, ya. Está Anda. compartiéndose la terminal, ¿verdad? Sí, Ok. ok, muy bien. Ahora, en el ejercicio dice, vamos a crear una tabla que se llama incidencia, ¿no? Y dice, crear la siguiente tabla considerando la fecha de registro, si no se especifica, se toma la del sistema. El tipo de incidencia es N en caso de no especificarse un valor y el descuento por default aplicar es de 5.5. Ok, entonces, ok, create table incidencia, abrimos paréntesis, damos enter y vamos a escribir el primero que es descripción, ese es normal, ¿no? Sí. Incidencia, que sería descripción como un varchar si quieres ponle de 20. Ok. Para no estar formateando, ¿no? Descripción, varchar 2 de 20 y es not null, ok. Ahora seguiría, ¿qué atributo? Fecha registro. Fecha registro y este va a ser su tipo de datos date. Y aquí pondríamos default. Aquí sí. Cuando nos especifique su valor, vamos a ponerle la fecha del sistema, que sería sysdate. Ok. Coma. Y después vendría el tipo de incidencia, que dice que va a ser un tipo de char, que es un char de 1. Entonces, inclusive podríamos dejarlo sin paréntesis ni nada, ¿no? Porque acuérdense que por default es de 1. Ok. El default sería, ¿qué valor? La letra N mayúscula. Acuérdense, todas las cadenas van entre comillas simples. Y aquí sí es importante, no es lo mismo en minúsculas que en mayúsculas, ¿no? O sea, los datos así tal cual los escribimos, así tal cual se guardan. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Ok. Y finalmente vendría el descuento, que sería descuento, es un number de 5,2 y es un default con un valor de 5. ¿Así? No, los valores numéricos, esos sí no van entre comillas. Ok. Ok. Profe, Sí. en el chat preguntan si el not null va antes del default. El not null va antes del default, sí. En este caso se nos olvidó poner alguno. En todos. En los todos. Bueno, aquí... ¿Pero eso no sería algo redundante? Sí, no, porque el default diría que pues no va a ser nulo nunca. Ok, pero sí hay una diferencia. ¿Qué pasa? Fíjense, vamos ahorita a ponerlo, si quieren, nada más en el descuento para no cambiar todo. Vamos a ponerle descuento number 5,2 y vamos a ponerle ahí después el not null. Y ahorita les explico que sí hay un caso en donde es necesario y no es redundante. Ok, vamos a crearla y ahorita les explico. Damos enter, cerramos punto y coma. Ok, les marcó error. Creo que sí el not null no debería de ir. Ok. Ajá, vamos a dar el edit. Descuento number. Profesor, a mí sí me la generó. ¿Con not null? Sí.
Entonces, ¿qué está fallando aquí en la de él? Tal y como lo había puesto la primera vez. Pero sin el not null, ¿o sí? A ver, voy a ver. No le pusiste el not null. Solo en la primera, solo en descripción. Ah, Todos lo los que demás pasa, no tienen. sí, lo que pasa es que o tiene default o tiene not null. Ok. No, Ok. ambas. Sí, aquí en el chat dicen que se la generó sin el not null en descuento. Ajá, hay que quitarle el not null. Sí, más bien, sí tienen ahí razón. El default con el not null no debería, ¿no? Aunque hay un escenario que ahorita les quiero mostrar. Ok. Muy bien, ahora vamos a insertar un registro. Ok. Pusiste inserte. Vamos a insertar, por ejemplo, vamos a ponerle insert. Ay, sí, te sobró ahí una E. No, sí. Insert into incidencia. Y vamos a ponerle, abrimos paréntesis, vamos a ponerle la descripción. Vamos a poner todas las columnas. Bueno, de hecho, fíjense, descripción y creo que es la única, ¿no? Sí. Todas las demás tienen valores por default, ¿no? Entonces, lo mínimo que podríamos escribir sería eso, descripción, cerramos paréntesis y le ponemos values. ¿Y qué valor le pueden poner? Una incidencia, no sé, llegué tarde, ¿no? Llegué tarde. ¿No? Ándale. Punto y coma y la insertamos. Ahora hacemos la consulta, ¿no? Select asterisco from incidencia. Y ahí están los valores generados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hacemos otra inserción del mismo ejemplo? Y le pasamos la fecha de registro. Fecha de registro, pero ahora no le voy a pasar la fecha de hoy, sino la de mañana. Ok. Ok. Si quieres, puedo. Ok. Ajá. Damos enter. Dale values. Y ya le pones otra incidencia. No sé. Ok. Y ahora vamos a ponerle la fecha de mañana. ¿Cómo le pondría la fecha de mañana? Pueden ponerle sysdate. Ok, ahorita contesto la pregunta del chat. Sysdate más 1. Sumarle 1 a una fecha implica sumarle un día. Ok. Ok. Cerramos paréntesis. Y punto y coma. Ok. Ah, creo que fue demasiado, ¿no? La descripción. Ok. Entonces, edit. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Y ya con eso. Ok. Ok, volvemos a mostrar todo. Ajá, punto y coma. Y obviamente si yo le mando un valor, ¿no? El default no lo toma. Ahora vamos a volver a editar ese registro para insertar otro. ¿Y qué pasa ahora si le pongo la fecha de registro null? ¿Qué creen que ocurra? Si quieres ponle edit para no escribir todo. Ok. Y ahí, No, ya se perdió, olvídalo. Ok. Entonces, igual con las flechitas si quieres para que tengas ahí el historial. Insert otro. Ajá, y ahí, ajá, ahí está bien. Dale enter. Y otra vez con las flechas. Hasta que encuentres un values. Ajá, y ahora en lugar de ponerle sysdate más 1, ¿qué creen que pase si le pongo null?
antes de que le den enter? ¿Cuál sería su razonamiento ahí? Se pone el default. ¿Se pone el default? Ahora vamos a darle enter. Otra vez. No. Pues se supone que el default podría aceptar el null, ¿no? Entonces estaría sin un dato. O sea, sería nulo. Exacto. El valor que nos va a dejar va a ser el que yo le digo. Ok. Ok. Y ¿sí lo ven? O sea, no dejó el valor por default. Ok. O sea, el valor por default únicamente en qué casos va a funcionar. Cuando de manera explícita no le indico ningún valor, y eso incluye el nulo. ¿Sale? Ok. Ok. Ahora, me preguntaban aquí en el chat de ¿por qué aparece nada más una T? Eso es nada más un efecto del formato. La columna se sigue llamando tipo, pero como su valor nada más es un carácter, acuérdense que cuántos caracteres reserva por default cada columna para mostrar. Dependiendo el tamaño del tipo de dato. La longitud, por ejemplo, en descripción le pusimos una longitud de 20, ¿no? Entonces aquí si se ponen a contar los guiones, les da 20. En el descuento, bueno, como el descuento y fecha son de tipos de datos distintos, ahí no aplica, pero para las cadenas reserva la longitud que tenga el varchar o el char. ¿Cuánto reservamos para el tipo? El tipo es un char de 1, por lo tanto, por default, nada más te deja un solo renglón, un solo carácter. Por eso nada más aparece la primera letra. Si quisiéramos forzar, hay una manera de forzarlo, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Entonces, ahora me preguntan, dice, si nos hubiera dejado crear la tabla con not null ahí, no se hubiera, es correcto. O sea, era lo que intentaba hacer, pero no me dejó. Si nos hubiera dejado meter el not null, entonces ahí no podríamos haber metido un valor nulo. Es correcto. Ok. ¿Y qué hubiera marcado en ese caso, profe? O sea, un error o algo por Sí, el nos estilo. diría que no es posible insertar un valor con nulos, ¿no? Ok. Dice, y si en caso queremos poner varias columnas con nombres que inicien con T, por ejemplo, sí, ahí habría confusión. Miren, si quieren vamos a hacerlo para que no quede ahí. ¿Cómo podríamos resolver esa confusión? En lugar de poner a ver, déjame ver si podemos hacer lo siguiente. No estoy seguro si funcione, pero vamos a intentarlo. Vamos a poner select tipo y ponle as y ponle entre comillas dobles. Aquí se van comillas dobles. Pues ponle tipo incidencia. Así, tipo incidencia. Ajá. ¿Con separación o con guión bajo? Si quieres así, con espacio. Tipo incidencia. Ajá. Cerramos comillas. Espacio. Te falta el from, ¿no? From incidencia. A ver si eso funciona. Incidencia. Ok. Te lo sigue cortando. Nada más te puso la T. Ok, para eso entonces tendríamos que darle un formato a la columna. Entonces vamos a ponerle call. ¿Cómo? El comando call de column, C-O-L. Ajá. Call de columna, C-O-L. Para formatearla. Ajá. Y le ponemos, ¿cómo se llama la columna? Tipo incidencia. Nada más tipo. Nada más tipo, ok. Nada más tipo, ¿no? Call tipo format A4. ¿A4? Ajá, para que sea de cuatro caracteres. Y ya damos enter. Y ahora sí ponemos el asterisco from incidencia. Y ahora sí ya se ve, ¿no? ¿Sí lo ven?
Sí. Ok, o sea, ¿sí se entiende lo que hice? O sea, por default, lo que hace SQL Plus es que me corta el ancho de la columna porque está definida como un carácter de 1. Entonces ya con esto ya podríamos evitar posibles confusiones, ¿no? Si hubiera otra columna que empiece con T. ¿Ok? Obviamente esto lo podemos también solucionar pues haciendo uso de una herramienta gráfica, porque aquí pues estamos como que todo muy, muy a bajo nivel, ¿no? Ok, me dicen, creo que son, sí, de hecho son todas. Ok. ¿Dudas? ¿Alguna otra? No. Ok. Entonces, vamos con el siguiente punto. Ya casi se nos acabó el tiempo. Ok, muy bien. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Ok. Muy bien. Ya lo que sigue es, si se fijan ahorita todos nuestros ejemplos, no hemos visto nada de constraints, a excepto de quién, de la restricción not null. Ok. ¿Sí ven el PDF? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. En el punto 7.7 ahora ya vamos a empezar a crear constraints, ¿no? Es decir, el único que hemos aprendido ahorita es el not null, pero eso es porque es muy directo. Es una forma corta de crear ese constraint. Pero a nivel general, la creación de constraints tiene su propia sintaxis. No hemos creado, por ejemplo, ni llaves foráneas, ni llaves primarias, ni check, ni nada de eso. Entonces, lo que sigue es aprender a crear todo eso. A nivel general, la sintaxis para crear cualquier constraint, sin importar su tipo, es esta sintaxis que ven aquí, ¿no? La palabra constraint, ¿no? Después viene entre corchetes el nombre, aunque yo aquí les recomiendo, aunque sea opcional, siempre es recomendable ponerle un nombre a un constraint. Básicamente porque si ese constraint llega a fallar, llega a haber un error de violación de constraint, como hemos visto en otros temas, la base de datos siempre les manda un mensaje en donde les dice error de violación de constraint y nada más les pone el nombre del constraint. Si no le ponemos nosotros un nombre, el sistema le asigna uno, pero ese nombre pues no nos dice nada a nosotros, ¿no? Normalmente es la palabra sys- y un número. Entonces, cuando veamos que un constraint se violó, nos diría el constraint sys- cierto número se está violando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué constraint es? Tendríamos que meternos al diccionario de datos y buscar a qué tabla le pertenece y de qué tipo de constraint se trata. Si ponemos un nombre y seguimos una convención de nombrado, de etiquetado, rápidamente vamos a identificar qué es lo que está fallando y nos ahorramos estar ahí investigando de quién es ese constraint y de qué tipo es, ¿no? Entonces ahí siempre les recomiendo que pongamos un nombre. Hay una convención que es esta tablita y ahorita la revisamos, ¿no? Después viene el tipo de constraint y aquí ya normalmente se indica si es un check, si es un Unix, si es una llave primaria, si es una llave foránea. Y después viene una expresión que va a depender, la expresión depende del tipo de constraint, ¿no? Entonces, la convención de nombrado, por ejemplo, en el caso de not null, el caso de not null es un caso especial porque nosotros podemos asignarle un constraint de tipo not null a una tabla sin que escribamos toda esta sintaxis, ¿no? Simplemente ponemos el nombre de la tabla, perdón, el nombre de la columna y directo not null. En el ejemplo que hagamos vamos a hacerlo de la forma larga para que también vean cómo podría crearse un not null con esta sintaxis, ¿no? Si usamos esa forma larga, not null se recomienda que al nombre del constraint le pongamos el nombre de la tabla. Puede ser un prefijo, pero de preferentemente que sea el nombre de la tabla, que contiene el nombre de la columna y el sufijo nn para indicar que es not null, ¿no? Por ejemplo, para un unique, lo correcto es, bueno, lo recomendable es poner el nombre de la tabla o un prefijo si es que es muy largo,
el nombre de la columna y la palabra UK para indicar que es unique. Cuando se trate de una llave primaria, nombre de la tabla _pk. Cuando se trate de una llave foránea, ponemos el nombre de la tabla hija, el nombre de la columna y FK. Y para un check, el nombre de la tabla, el nombre de la columna y CHK para indicar que se trata de un check, ¿no? Entonces, pues básicamente con eso creamos constraints. Si quieren le dejamos hasta aquí, ya se acabó la clase y ya el jueves continuamos. Bueno, yo creo que el jueves vamos a ver nada más el ejemplo de constraints y ya nos pasamos a la revisión de sus series. ¿Sale? Okay, bueno, ok. ¿No alguna duda de algo? ¿No? Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Estábamos haciendo nuestro modelo en RStudio y, sí. por ejemplo, para el de 0 a muchos, no pusimos la cardinalidad, solo pusimos la bolita y las 3, pero pues, o sea, no sé si esté mal o tenemos que poner la cardinalidad aunque sea 0 a muchos. Solo pusimos, por ejemplo, cuando es de 1 a 4, sí ponemos 1 a 4, pero en el caso que no tengas, es como por default. Bueno, miren, la convención que siempre he seguido es nada más omitirla cuando es 1-1. En todos los demás casos siempre la hemos escrito. Entonces, yo preferiría, ¿no?, que siguiéramos conservando esa convención para que no cause confusión después. Pero sí, o sea, entiendo tu punto, ¿no? Si el dibujo ya te dice que es 0 a muchos, pues sería un tanto redundante, ¿no? Preferiría que se quedara, ¿no? Para que los diagramas queden homogéneos. ¿Sale? Ok, entonces se lo ponemos, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Sí. Dice en el chat, ¿la dinámica para revisar la serie sería similar a de las prácticas? Sí, vamos a hacer la misma dinámica. Yo les voy a poner aquí en la pantalla el PDF de los ejercicios y entre todos vamos ahí sacando las respuestas. Como les comentaba, no tienen que imprimir el formato. Pueden ahí en sus hojas poner los aciertos y ya eso es lo que van a subir al Classroom, ¿no? Ok. ¿Alguna otra? ¿No más? Profe, la tarea que se tenía que hacer ahorita del spool, se tendría que subir hasta el siguiente martes, ¿no? Junto con todos los spools que vayamos generando esta semana. Es correcto. Digamos, esta semana empieza un nuevo grupo de spools, que serían los de hoy y los que se acumulen hasta el viernes. Y esos se subirían hasta la siguiente semana, hasta el martes de la siguiente semana. Acuérdense que hoy es martes, entonces hoy se subirían, pero los que vimos el viernes, que nada más serían dos, ¿no? El spool, el primer spool y el de la tabla externa. Antes que se me olvide, cuando ahorita ya que acabó la clase, nunca cierren SQL Plus cierren la terminal así abruptamente. Den exit o den spool off, porque si cierran la terminal así abruptamente, su spool no se escribe, ¿eh? Entonces se pierde. Ok. Me dicen, ¿los ejercicios de tareas se entregan en un spool aparte? Sí. Cada ejercicio va en su archivo aparte. Ok. Y todo lo demás de la clase ya en uno solo. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, profe, gracias. Cuídense, gracias. Bye. Nos vemos, profe. Bye.